Bienvenidos. Antes de comenzar nuestra clase del día de hoy, vamos a realizar una pequeña dinámica, el cual consiste, ustedes ya conocen, sobre el repollo preguntó. Yo se los voy a pasar y cuando yo diga ya, a quien le toque, arranca la hojita y la pregunta que está ahí, ustedes la van a responder. Ya. Bueno, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es, ¿en qué departamento de Guatemala queda Tikal? Muy bien, sí, es en Petén. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, para comenzar, vamos a recordar un poquito de la última clase que vimos, el cual fue sobre la civilización egipcia. Y como les puedo repetir, la importancia de ver lo que son las civilizaciones antiguas es para identificar qué legado nos ha dejado a la ciencia, ¿verdad? Entonces, una de estas grandes civilizaciones es la civilización maya, el cual para nosotros no es desconocida, ¿verdad? Porque todos sabemos algo de la civilización maya. Nosotros nos identificamos, por ejemplo, decimos Tikal, ya sabemos que estamos hablando de los mayas, ¿verdad? Fue una civilización que se desarrolló al norte de Yucatán, o sea, en parte de México, acá en Guatemala está en Petén, en Quiriguá, lo que es Izabal, y acá en Guatemala, en la ciudad, Caminacuyú, en la zona 7. También está en Honduras, en Copán, parte de El Salvador. O sea, esta cultura cubrió todo lo que era Mesoamérica. Entonces, ¿cuál es la importancia de la civilización maya? La civilización maya tuvo tres periodos, que fue el preclásico, clásico y el posclásico. En el periodo preclásico se le conoce como el periodo formativo. Es donde ellos comenzaron a realizar sus edificaciones, sus ciudades, ¿verdad? Y comenzaron ellos como a domesticar, como a realizar sus cultivos. ¿Cuáles eran sus cultivos? El maíz, y la calabaza y el chile. Bueno, ellos se desarrollaron, ¿verdad?, en estos lugares donde yo les dije, y se caracterizó este periodo, el periodo preclásico, por la existencia de comunidades sedentarias, o sea que ellos se quedaban en ese mismo lugar, ¿verdad?, y no salían a buscar su comida. Y también en ese tiempo ellos introdujeron la cerámica. Cuando hablamos también, por ejemplo, entonces eso fue el periodo preclásico. El periodo clásico, este periodo marcó el apogeo de la cultura, porque aquí se desarrollaron las grandes ciudades, como lo son la ciudad de Tikal, que es una de las más conocidas, y Sinché, que es esto que es en México, que es uno de los lugares donde allí está el lugar como un observatorio que ellos tenían, ¿verdad? Y en este periodo se le conoce como el periodo del esplendor maya. Acá alcanzaron estas grandes construcciones a gran escala y también lograron un desarrollo intelectual, artístico, que se convirtió en una civilización muy poderosa. Cuando hablamos del periodo posclásico, a este periodo se le conoce como el periodo de la decadencia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos comenzaron como a decaer, ¿verdad? En sus ciudades, comenzaron ellos a abandonar las ciudades, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta qué se hicieron ni de dónde vinieron. O sea, muchas veces hay teorías, ¿verdad?, que dicen que posiblemente eran extraterrestres, pero esto hasta hoy en día no se ha podido comprobar. Pero sí ha sido una de las grandes de las culturas que nos ha dejado un gran legado para que hasta hoy en día, ¿verdad?, podemos ver con las ciudades que hay. Por ejemplo, está Tikal, en lo que es Sinché,
todas sus costumbres, ¿verdad? La base de ellos en su economía era la agricultura. Como les vuelvo a repetir, su principal cultivo era el maíz. La organización social de los mayas estaba integrada por clases sociales, ¿verdad? Era una pirámide donde ellos, en la parte, podría decir, de la cúspide, estaban los nobles, ¿verdad? Que eran los hijos de los reyes, los que tenían un mayor prestigio, ¿verdad? Y ese prestigio que ellos tenían era heredado. También luego le seguían los sacerdotes. Los sacerdotes eran también una parte muy importante y también eran muy privilegiados porque eran los que tenían los que lograban cargos públicos, por decir así. Ellos eran jefes, por decir así, de las ciudades-estado y tenían ellos muchos privilegios, y también esto también era obtenido por herencia, ¿verdad? Y los que estaban en la escala más baja eran los esclavos, que los esclavos eran los prisioneros de guerra y eran hasta las personas más desprotegidas, ¿verdad? Y los que realizaban los trabajos más duros, principalmente en las construcciones que ellos hicieron, ¿verdad? Y una de las formas de la economía de los mayas era también el comercio, el cual ellos se transportaban, ¿verdad? Ellos realizaban sus propios, como por decir así, sus propias lanchas o cayucos con árboles, ¿verdad? Y se transportaban en los ríos. Entonces ellos hacían sus construcciones en lugares donde pasara un río cerca para ellos poder lograr realizar su comercio. Lo que les decía, en la estratificación social, los más privilegiados eran los sacerdotes, ¿verdad? Que eran la sociedad que estaba más destacada en esa época. Todos los cargos que se podían lograr en lo que era en la organización política tenían que ser heredada. Y su religión, ellos eran politeístas. Politeístas era que creían en muchos dioses, ¿verdad? Su dios principal era Hunahpu, que era el dios creador, y también el dios del cielo, que era Itzamna, la diosa Ixchel, que era la diosa de la fertilidad y protegía a las mujeres durante el parto. Entonces, todo esto que yo les acabo de decir era sobre la civilización maya, el cual fue una civilización extraordinaria por su escritura, por todo lo que nos dejaron, sus construcciones de palacios, todo lo que hasta hoy en día nosotros todavía podemos apreciar, ¿verdad? Entonces, todo lo que ellos lograron en esa época, cuando la tecnología no era tan avanzada, no se sabe cómo ellos lograron estas grandes construcciones, es un misterio todavía, ¿verdad? Ellos también creían en muchos dioses, como les dije, que eran politeístas, y tenían sus juegos, ¿verdad? También hacían sacrificios humanos. Muchas veces eran los esclavos a los que ellos utilizaban para hacer los sacrificios cuando ellos necesitaban, ¿verdad?, ofrecerle algo a los dioses. Entonces, todo esto es sobre lo que es la civilización maya. No sé si hay alguna duda, jóvenes. En esto van a realizar ustedes un afiche, el cual ustedes van a colocar imágenes e información, ¿verdad? De manera adecuada. Pueden hacer el afiche del tamaño de una cartulina, o del tamaño de lo más pequeño sería una hoja doble oficio, para poder apreciar todo lo que la cultura nos dejó, y cuidando ustedes su ortografía, que la letra esté clara, que se entienda, y que las imágenes y todo lo que ustedes van a colocar allá sea de acorde
a lo que se les está pidiendo, que en este caso es sobre la cultura maya. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. No, bueno, muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes y espero volverlos a ver en la próxima clase.